Hola chicas y chicos, yo soy Rocío y muchas gracias por acompañarme en otro viernes de Maquihistorias. Estos videos que les traigo cada 2 semanas donde mientras me maquillo les cuento historias de marcas de maquillaje o marcas de belleza en general, porque hace 2 semanas les traje la historia de Drybar y cómo esta chica Ali Webb vio el estilismo desde otra forma e hizo un imperio con ello. Muy inspiradora la historia, se los dejo el link en la cajita de información y todas las demás historias que también han estado muy interesantes. Pero déjenme decirles que esta historia de esta semana me llega al corazón. Hay muchas cosas que me parecieron muy fascinantes de la historia de Mary Kay. Es increíble todo el sufrimiento por el que tuvo que pasar desde niña: pobreza, discriminación, malos tratos. Y también es una marca que yo le tengo mucho cariño porque, como saben, es una marca de catálogo y yo la estuve vendiendo más o menos cuando tenía 16 a los 18 años, y con ello me compré mi primer cámara digital para tomar fotos. También compraba ropa, cositas para mí que mis papás no me podían comprar, así es que sí, tengo muy buenos recuerdos de esta marca y hasta el momento creo que es mi historia favorita. Una mujer súper interesante de la cual les voy a estar contando obviamente su historia y al final les voy a compartir las 3 lecciones principales con las que yo me quedaría de esta fascinante mujer. Espero les guste, les parezca interesante, regálenme un like y también pudieran suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho para ver más videos como este, todo lo relacionado con el mundo del maquillaje. Y también tengo Instagram, me pueden encontrar igual como Maquisienta. Muchísimas gracias por ver y comencemos. Ya saben que en este tipo de videos no les menciono los productos usados, sino se los dejo en la cajita de información para no estarnos desviando de la historia. Y Mary Kay era una de esas mujeres a las que no les gustaba revelar su edad. Nunca he entendido por qué hacen eso algunas mujeres, pero pues ella era una de ellas, así es que fue un poquito difícil encontrar su fecha de nacimiento porque en varios lugares decía que no se sabía y demás, pero la fecha que encontré como la oficial es que nació el 12 de mayo de 1918, o sea, es una mujer que existió, bueno, que nació hace más de 100 años. Ella nació en Texas, en un lugar muy cerca de Houston que se llamaba Hartwells, pero cuando tenía 2 años tuvieron que mudarse a la ciudad, o sea, Houston, que fue donde pasó la mayor parte de su vida. Mary Kay era la menor de 4 hijos, tenía 2 hermanas y un hermano. Y al poco tiempo de que se fueron a vivir a Houston, su papá se enfermó de una enfermedad terrible, tuberculosis, que es como una infección de los pulmones. Y cuando ella tenía 3 años, pues su papá fue empeorando mucho y lo tuvieron que mandar a una clínica en la cual le dieron tratamiento y estuvo allí por varios años. Hasta que Mary Kay cumplió 7 años fue cuando dejaron libre a su papá, o sea que estuvo por 4 años internado, pero aún así no fue un tratamiento que lo haya dejado completamente liberado de la enfermedad porque su papá quedó inválido por el resto de su vida. Pero como les digo, Mary Kay era la hija menor y pues sí se llevaba algo de edad con sus hermanos más grandes. Para el momento en el que regresó su papá, ellos ya se habían ido de casa, entonces le tocó solamente a su mamá, que por cierto se llamaba Lula, y a Mary Kay el quedarse a cargo de todo. Y pues como su papá no tenía ningún tipo de ayuda del gobierno económica ni nada de eso, le tocó a su mamá el salir a buscar el dinero para mantenerse los 3. Y la señora había estudiado para enfermera, pero nunca había podido ejercer como enfermera, así es que encontró un trabajo en un restaurante en el que trabajaba desgraciadamente los 7 días de la semana, con un horario horrible de 5 de la mañana a 9 de la noche. ¿Pueden imaginarse eso? Ni un día de descanso tenía la pobre. Entonces le tocaba a Mary Kay el hacerse cargo de todo, de su papá, de cocinar, de limpiar la casa, de salir a comprar la comida, lo necesario. Y llegaba un punto, o sea, ella era una niñita de 7 años y llegaba un punto en el que no sabía cómo hacer algo y lo único que le quedaba era hablarle a su mamá al restaurante para que le diera instrucciones por teléfono, ya sea que no sabía hacer alguna, no sé, curación de su papá o cocinar algún platillo. Su mamá era la que le daba las instrucciones, pero algo muy bonito es que siempre antes de colgar su mamá le decía: tú puedes, Mary Kay, tú puedes. Y fueron palabras que se le quedaron grabadas a Mary Kay por toda su vida,
que cuando tenía algún problema, cuando en su vida adulta y después también a las personas que iba contratando para que trabajaran en Mary Kay, siempre les repetía, tú puedes, tú puedes. Y a pesar de esto, de tanta pobreza, la verdad, su mamá siempre se interesó porque Mary Kay fuera a la escuela. Entonces Mary Kay estudió la primaria y la secundaria, pero sabía que no podía estudiar la universidad, o sea que su mamá nunca iba a poder pagarle las colegiaturas y eso. Y el sueño de ella era convertirse en doctora, le hacía muchísima emoción el estudiar medicina, pero es un sueño que sabía que era algo muy, muy imposible, así es que mejor ni ilusiones se hacía, la verdad. Pero eso sí, lo poco que pudo estudiar en la escuela lo valoró demasiado porque era pues con el esfuerzo de su mamá y siempre era muy estudiosa, sacaba las mejores calificaciones y algo curioso es que le gustaba la oratoria. Entonces participaba en concursos de oratoria y ganó varios premios en esto. Y cuando Mary Kay tenía 17 años, conoció a un chico que atendía en una gasolinera y también trabajaba para una banda local, era así como músico, y se enamoró de él. Así es que Mary Kay se casó a los 17 años. Y la verdad es que con este matrimonio nunca fue completamente feliz, no se llevaban bien, el hombre resultó muy desobligado, su nombre era Roger, pero aún así tuvieron 3 hijos. Mismos hijos que, como les digo, este señor nunca se hizo responsable completamente, así es que la pobre de Mary Kay, para sacar dinero para mantenerse ella misma y a sus hijos, trabajaba vendiendo libros de psicología. Y esto era algo muy muy común en aquellos tiempos, que los hombres fueran así súper desobligados y nadie les dijera nada. Entonces a la mujer era a las que le tocaba arreglárselas de la forma que pudiera. A mi abuelita le pasó algo así, la verdad. Entonces estamos hablando de que más o menos vivieron por la misma fecha. Los hijos de Mary Kay fueron 2 niños y una niña, y como les digo, ella tenía que salir a trabajar vendiendo casa por casa estos libros de psicología infantil, pero aún así, o sea, el esposo vivía ahí y todo, solamente que ella era la que también tenía que luchar por el futuro de sus hijos y pues por mientras los niños se quedaban en casa. Entonces Mary Kay se dio cuenta que era buena para las ventas y se cansó de estar trabajando así puerta por casa, así como súper informal, y decidió mejor buscar un empleo más formal, igual como vendedora. Y esto sí era muy poco común en aquellos tiempos, el que una mujer saliera a trabajar como a un trabajo formal de oficina, cosas así. Aunque las mujeres tenían que buscarse la vida, se puede decir, económicamente, porque muchas veces los hombres pues no proveían, tampoco era común ni tan bien aceptado, digamos, que las mujeres trabajaran en trabajos de oficina que eran más bien considerados para hombres. Y era el año de 1939 cuando encontró un trabajo más formal, así como les digo, en una empresa que vendía productos para el hogar que se llamaba Stanley Home Goods, y este fue uno de los trabajos más importantes de la vida de Mary Kay. Y una de las estrategias de venta de esta tienda era organizar house parties, es así donde en una casa se reúnen varias señoras, varias amas de casa, y ya iba un vendedor de la empresa. En este caso pues le tocaba ir a Mary Kay a muchas de estas house parties a mostrar los productos, y ahí les hacía una demostración de cómo se usaban, y era de todo tipo de decoración, de cocina y eso. Y Mary Kay pues no era muy alta y era muy delgada, entonces era una chica pequeña, y aún así la pobre iba cargando con todas estas cosas para mostrarlas en estas house parties, y pues nunca se quejaba. O sea, dice que cuando le pesaba muchísimo todos estos productos que quería vender, recordaba las palabras de su mamá de tú puedes, Mary Kay, tú puedes. Y al poco tiempo de que Mary Kay había entrado a trabajar a esta empresa Stanley, los Estados Unidos se unió a la Segunda Guerra Mundial, y entonces le tocó a su esposo el irse al ejército. Entonces pues ya no iba a ayudar en nada a la casa, pero pues eso no fue la gran diferencia para Mary Kay, porque pues ella de todas formas ya se hacía cargo de sus hijos y de ella misma. Así es que pues el esposo se fue y ella siguió trabajando en esta empresa. Y como les digo, el gran sueño de Mary Kay era convertirse en doctora, y aún así, a pesar de todo, ella se guardaba un poquito para ahorrarlo,
para poder ir a la universidad y pues estudiar medicina. Ya para cuando se acabó la guerra, ella ya había ahorrado lo suficiente como para empezar a estudiar y se inscribió a la Universidad de Houston. Y cuando estaba en el primer semestre, pues regresa su esposo. Les estoy hablando del año 1946 y el hombre todavía regresa a pedir el divorcio, que nunca estuvo enamorado de ella y que que lo mejor era separarse. Y como les digo, nunca tuvieron un matrimonio feliz ni nada de eso, pero aún así a Mary Kay le dolió muchísimo. O sea, se sintió humillada, deprimida y pues sí, obviamente le concedió el divorcio, pero fue algo para ella muy difícil de superar. Sin embargo, nunca se dio por vencida. Pero sí ya no sentía ánimos de continuar con la universidad, así es que mejor desistió de ese sueño de ser doctora. Y otra cosa que le impedía continuar con sus estudios es que presentó principios de artritis reumatoide. Así es que pues todo se le fue complicando un poquito más, pero como les digo, Mary Kay nunca se rendía, siempre decía yo puedo, yo puedo. Y pues continuó con su trabajo ahí de ventas y la verdad es que era muy buena vendedora, siempre recibía premios por todas las metas así que iba cumpliendo que le ponían ahí en la compañía para que vendiera. O sea, sí era como muy premiada en ese aspecto, pero lo que a ella la empezó a cansar es que cuando tenía que haber alguna promoción, algún puesto así más directivo, nunca la consideraban para eso. O sea, sí, muy bien, vendes muy bien y todo, pero al momento de nombrar algún jefe de departamento de ventas o algo así, nunca la consideraban y pues creo que ustedes y yo ya sabemos por qué. Por la simple razón de ser mujer. O sea, siempre escogían a los hombres para ocupar estos puestos. Y llegó un punto en el que Mary Kay se cansó de esto, o sea, dijo, ¿qué caso tiene que le esté echando tantas ganas por cumplir las ventas de esta empresa, de que me esté esforzando tanto si nunca me están considerando para algún puesto en el que me paguen más y eso? Así es que decidió renunciar y de hecho mudarse aquí a la ciudad de Dallas porque había otra empresa que se llamaba World Gift que le ofreció otro puesto que igual de ventas, pero que al menos le daban más comisiones. Y en esta empresa también le fue súper bien. En menos de un año en el que Mary Kay ya estaba trabajando ahí, gracias a todo lo que ella había hecho, las ventas y eso, hizo que se duplicara la facturación de esta empresa en más de un 50%. Entonces igual era muy valiosa su contribución ahí y aquí al poco tiempo la ascendieron para directora de entrenamiento. A todos los nuevos vendedores que iban entrando, Mary Kay se encargaba de darles el entrenamiento de cómo debían de vender, o sea, todo lo que ella sabía, compartirlo con ellos. Y al principio ella estuvo muy contenta con ese puesto, estuvo trabajando varios años ahí, pero para el año 1963, o sea, ya habían pasado varios años de que Mary Kay había entrado a trabajar ahí a World Gift, que por cierto era una empresa muy grande que tenía presencia en todos los Estados Unidos, pues ya era tiempo de que Mary Kay pues le dieran un ascenso más interesante y por lo mismo porque ella todos esos años había tenido muy buenos resultados en ventas y en entrenamiento, en los equipos que ella tenía y así, pero igual quería seguir creciendo en la empresa. El problema fue que se abrió un puesto que a ella le interesó aplicar, pero se lo dieron a un hombre y de hecho un hombre que ella había entrenado y aparte con el doble del salario que ella ganaba en ese momento, lo cual hizo que ella perdiera todas sus ilusiones de poder crecer en esa empresa y pues se dio cuenta que era víctima de machismo, era completamente discriminada por ser mujer simplemente. Así es que, harta y cansada de vivir este tipo de desilusiones, decidió mejor renunciar. Y sí, renunció y lo que ella planeaba hacer en este tiempo ya de retirada, porque para este entonces tenía 45 años, era ser escritora. Ella quería escribir un libro con lo que había aprendido en los negocios, como mujer en los negocios, para ayudar a otras mujeres que igual trabajaban en estos ambientes de oficinas y pues guiarlas en un camino exitoso. Entonces, ya estando en su casa, se sentó en la mesa de su cocina y ahí se puso a escribir el libro y decidió comenzar escribiendo 2 listas. En una lista del lado derecho iba a poner todas las cosas buenas y positivas que ella había encontrado en el mundo de los negocios
y del otro lado todas las negativas y que creía que podían mejorarse. Y así empezó con estas listas y poquito antes de terminarlas se dio cuenta que en sus manos tenía como las bases perfectas para un negocio en el que podían triunfar las mujeres, porque una de sus filosofías muy interesantes, bueno, Mary Kay era una mujer muy religiosa, entonces para ella siempre la filosofía era primero Dios, luego la familia y después el trabajo. Entonces se dio cuenta que en la lista que ella tenía un modelo de negocios en el que podía ayudar a las mujeres sin que ellas descuidaran ni a Dios ni a su familia. Entonces dijo, en vez de andar escribiendo este libro, voy a mejor a poner mi propio negocio. Y el plan de la empresa ya lo tenía, o sea, la estructura, cómo se iban a hacer las cosas y eso, pero lo que no sabía qué hacer es cuál iba a ser el producto que se iba a vender en su compañía. Y recordó que cuando trabajaba en la primera empresa grande en la que trabajó, Stanley Home Products, conoció a una muchacha en estas house parties que hacía para vender los productos, que tenía una crema de manos que le había formulado su papá. Creo que el papá de esta chica hacía bronceados artificiales a mujeres y entonces él podía formular así como cremas y eso. Entonces esta crema que usaba su amiga era una crema para manos que le dejaba las manos súper suavecitas, hidratadas y sin arrugas, o al menos prevenía las arrugas y las manchas y eso. Entonces se le ocurrió que esa era la crema que podían empezar vendiendo y le llamó a su amiga y le dijo que si podía pedirle la fórmula a su papá y que ella estaba interesada en comprar la fórmula de la crema, y ellos aceptaron vendérsela y se la dieron en $500. Para este entonces Mary Kay solamente tenía $5,000 ahorrados. Eran los ahorros de toda su vida y dijo, bueno, a lo mejor con esta cantidad puedo arrancar mi negocio aunque me quede sin ahorros, pero pues estaba muy emocionada en comenzar esto y pues compró la fórmula por $500 y le quedaban $4,500 para preparar todos los demás gastos, que era como buscar a los vendedores, algún local que rentar como para que fueran las oficinas y eso. Y sí, no le iba a alcanzar para lujos ni cosas así, pero al menos sí para comenzar el proyecto de una manera sencilla. Y alguien que le estaba ayudando en ese entonces era su prometido, él se llamaba George. No encontré mucha información de cómo se conocieron ellos dos, pero George era un químico y también él estaba muy involucrado, como les digo, en el proyecto, y él le estaba ayudando en toda la parte financiera mientras Mary Kay planeaba la parte de ventas. Y de hecho 2 meses antes de que se lanzara la empresa decidieron casarse y tuvieron una boda muy bonita, muy sencilla, porque pues estaban concentrados en lanzar la empresa. Pero desafortunadamente George falleció un mes antes, o sea, al mes de casarse falleció George y faltaba un mes solamente para comenzar la empresa, que por cierto Mary Kay le quería llamar Beauty by Mary Kay. Y pues fue un golpe súper fuerte para Mary Kay que haya fallecido su esposo. Creo que falleció de un infarto. Pero a pesar de esto decidió no rendirse, pensó que era también una forma bonita de honrar la memoria de George en continuar con el plan que ella tenía, que era lanzar la compañía. Pero como se había quedado sin alguien que le ayudara para la parte financiera, que era lo que hacía George, decidió insistirle a su hijo se llamaba Richard, era el del medio, que si por favor podría encargarse él de eso, porque pues necesitaba ayuda con la compañía y era un proyecto en el que ella creía mucho. Así es que su hijo terminó aceptando y también invitó a su otra hija y a su otro hijo, y bueno, los 3 terminaron apoyándola para abrir la empresa. Y así fue, el 13 de septiembre de 1963, Beauty by Mary Kay abrió sus puertas en Dallas, Texas, y solamente tenían 9 vendedoras y 5 productos. Hasta tengo la lista de productos aquí, se las voy a decir. Los 5 productos eran un jaboncito en crema por $2, una crema de noche por $4.95, un toner por $3.50, una crema de día por $1.50 y una mascarilla mágica,
supuestamente por $4. Me imagino que ella fue cambiando la fórmula que había comprado esta de $500, apoyada de George, ya ven que era químico, entonces los dos lograron convertir esta fórmula en 5 productos diferentes. Y puso en práctica este mismo concepto que había aprendido en su primer trabajo, el de Stanley Home Products, de hacer home parties. Ella le pidió a sus vendedoras que invitaran a sus amigas a sus casas para hacerles demostraciones de belleza, y ahí pues en lo que les mostraban los productos pues aprovechaban para venderles prácticamente el mismo modelo de negocio que había aprendido, el cual obviamente les sirvió mucho. Y ella también implementaba un modelo de pago justo y pago equitativo a todos, sin importar nada. O sea, no iba a haber ningún tipo de discriminación, sino quien más vendiera, pues más ganaba, y además de las personas que iban invitando a más, recibían una pequeña comisión. Entonces, lo único que contaba eran el esfuerzo de cada persona y no otras cuestiones de que si tu color de piel o si eres de un estatus económico, y ni siquiera el estatus educativo. O sea, ahí lo que hablaba eran los resultados. Pero lo que hacía muy diferente a Mary Kay de otras compañías que andaban en ese entonces, como por decir Avon, era precisamente el envolvimiento de Mary Kay. Ella estaba al tanto de todos, recibía a sus vendedoras, las saludaba, y de hecho ni siquiera le gustaba llamarlas vendedoras y decidió cambiarles el nombre como consultoras, porque a final de cuentas ellas iban a ayudar a otras mujeres tanto para encontrar una oportunidad de empleo en el que a ellas les gustaran, o también para recomendarles productos que les funcionaran. Y llegó a tomarles tanto cariño aún más que hasta les llamaba hijas. Y siempre ponía en práctica lo que su mamá le enseñó, que era: tú puedes, Mary Kay, tú puedes, Mary Kay. Pues ella les decía así a sus consultoras. Entonces les ponía muchísimo positivismo y también seguridad en ellas mismas. Y durante el primer año les fue mucho mejor de lo que ella se hubiera imaginado, porque vendieron $198,000. Y en 1964, o sea, justo al año de que se había lanzado Mary Kay, tuvieron su primera convención, a la que Mary Kay le llamó seminario. Y fue muy bonito porque se llevó a cabo en un almacén y todo era muy sencillo. Mary Kay compró globos y los infló, y eso fue como decoró ahí el almacén, globos rosas. Y también cocinó gelatina de esta hielo, así de mosaicos, y pollo frito, y eso fue lo que comieron. O sea, ella quería pasar tiempo con sus consultoras, con sus hijas, y fue esa forma en la que les agradeció pues todas esas ventas de ese primer año. Y con el paso del tiempo estos seminarios se convirtieron en algo súper extravagante de 3 días, y era muy interesante todo lo que quería hacer Mary Kay por sus consultoras, porque era increíble cómo una mujer tan feminista a la vez era tan femenina. Su color favorito era el rosa y no sentía ninguna vergüenza por eso. De hecho, ella vivía en una mansión rosa, obviamente más adelante, ya que había despegado la empresa y se había convertido mucho más exitosa y más grande. Y también un día le dio por comprarse un Cadillac, pero lo quería color rosa, así es que llegó ahí a la agencia y le dijo al vendedor que quería ese Cadillac, pero que lo pintaran de rosa. Y el vendedor le dijo: ¿usted sabe cuánto va a costar pintar de rosa? Que no tenemos ese color, que ese color no se vende y así. Y les dijo: no me importa, yo lo quiero rosa. Entonces era su color favorito, el color de los empaques de los productos. Y era increíble, como les digo, cómo quería hacer sentir queridas a sus consultoras, que también a ellas, a las que se desempeñaban mejor en las ventas, les regalaba Cadillacs rosas. Y como les digo, este seminario se convirtió en algo súper grandísimo que se hacía cada año. De hecho, se hace cada año hasta el momento. Y ella dijo: ¿cuál será una forma en la que puedo consentirlas un poquito más? ¿Cuál es el sueño de toda mujer? Y dijo: bueno, pues para mí el sueño de toda mujer es convertirse en una reina de belleza tipo Miss Universo, Miss América o este tipo de cosas. No sé si sea el sueño de toda mujer, pero sí coincidimos que es algo que a todas nos gustaría llegar a ser, como, no sé, como considerada la más hermosa y este tipo de cosas. Pues ella dijo: pues yo se los voy a cumplir. Y en estos seminarios que les digo, las coronaban como Miss Mary Kay, Miss, o sea, diferentes tipos de premios, y les ponían
tenían así su corona, su estola, su Cadillac rosa, todo muy bonito porque estaba interesada en que ellas también se sintieran bien. Y lo más bonito también de esto es que no solo le daba este tipo de premios a las que vendían más, a las que le traían más dinero, sino también se los daban a cualquier chica, así simplemente, así como premios random, así por la sonrisa más bonita o el espíritu de ángel o este tipo de cosas. Entonces también cualquier mujer, así por muy nueva que sea en la compañía, también podía ganar este tipo de premios. Y en el año de 1966, Mary Kay se casó por tercera vez con un vendedor retirado. Se llamaba Melville Jeremy Ash, y este apellido Ash fue el que ella se le conoce como Mary Kay Ash, y fue un matrimonio muy feliz en esta ocasión y estuvieron casados hasta 1980, porque fue el año en el que desgraciadamente su esposo falleció de cáncer de pulmón. Y pues claro está que a Mary Kay le dolió muchísimo la pérdida de su esposo y hasta creó una fundación en contra de la lucha del cáncer, y también pues le importaba que las mujeres no fueran maltratadas como violencia doméstica, así es que la compañía de Mary Kay ayuda a estos dos propósitos, a la investigación del cáncer y a evitar la violencia contra la mujer. Y aún así ella siguió con su proyecto, con su empresa, y como les digo, era muy comprometida con todo este proyecto, y tan comprometida era que se fueron extendiendo por más países, y en los años 80 empezaron a abrirse en México, y ella decidió estudiar español para poder saludar a sus hijas en su idioma, lo cual también se me hace súper lindo. Y en el año de 1996 Mary Kay sufrió un derrame cerebral que hizo que perdiera el habla y que se quedara completamente en cama. Y fue exactamente lo mismo que le pasó a mi abuelita. La mitad de su cuerpo ya no lo podía mover y tampoco podía hablar, y por eso les digo que ella me recuerda muchísimo a ella. Y así vivió Mary Kay 5 años, y en noviembre del 2001 tristemente falleció, pero fue una muerte natural, muy tranquila en su casa y con la gran satisfacción de que había construido un imperio. Y para este momento Mary Kay tiene más de 2,5 millones de consultoras, o sea, de hijas de esta increíble mujer. Y solo nos quedan las lecciones principales de la maquihistoria. Yo voy a escoger 3, pero creo que las lecciones que podemos aprender de esta mujer son infinitas. Así es que me encantaría me dejen las suyas aquí en los comentarios. Las que yo escogería son, primero, eso que su mamá le decía: tú puedes hacerlo, y repetirnos a nosotras mismas que podemos hacerlo. Tú puedes, a pesar de que se vea medio difícil la situación, tenemos muchísima fuerza, más de la que te imaginas. La segunda lección con la que yo me quedaría es: si a ti te gusta ser femenina, el maquillaje, el color rosa, vestir a la moda y ese tipo de cosas, hazlo. Muchas veces en los ambientes profesionales, aunque parezca increíble, el simple hecho de que una mujer sea muy femenina ya es considerado como que es una mujer incapaz, como que es tonta. Si le gusta el rosa, ay, qué tontita, ay, pobrecita. Y son cosas que hacen que nos cierren las puertas profesionalmente, que no nos den ascensos, aumentos de sueldo, este tipo de cosas. Y es algo que tenemos que cambiar, porque yo sé que todas las personas que están viendo este video de alguna forma u otra están interesadas en el maquillaje, y si normalizamos un poquito más esto, que sin importar lo femeninas que nos veamos somos muy capaces, creo que eso puede servir muchísimo. Y la tercera lección que yo me quedo es ayudar a otras mujeres. Tenemos muchísima competencia a veces entre nosotras mismas. Yo sé que ustedes han escuchado el dicho ese que dice: el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Tendemos a ponernos el pie, a envidias, a evitar que crezcamos, que engorde, que no tenga ese cuerpazo. Si yo engordo, que ella también engorde, ese tipo de cosas tontas, que no hay nada como apoyarnos entre nosotras. Como dicen, las reinas apoyan a las reinas, y sería lo mejor el crear una comunidad de mujeres donde no haya envidias, porque no pasa nada. Si alguien crece, si alguien triunfa, no te quita ningún triunfo a ti. Espero les haya gustado mucho el video. También espero sus comentarios, qué opinan de Mary Kay, si ya conocían su historia, si han probado los productos de la marca, que como les digo, sí ha crecido demasiado en estas décadas. Muchísimas gracias por ver, regálenme un like y tal vez pudieran compartir este video con alguien que le gusta eso del maquillaje y esas cosas divertidas, y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.